Que no lo crean, viajar casi a la velocidad de la luz los transportará hacia el futuro. Para explicar el motivo, imaginemos un sistema de transporte de ciencia ficción. Imaginemos una vía que recorre toda la Tierra. La vía de un tren de alta velocidad. Usaremos ese tren imaginario para acercarnos lo más posible a la velocidad de la luz, para ver cómo se convierte en una máquina del tiempo. Todos los pasajeros a bordo tienen un boleto directo hacia el futuro. El tren comienza a acelerar cada vez más. Se encuentra rodeando la Tierra una y otra vez. Acercarse a la velocidad de la luz implica recorrer la Tierra muy rápidamente. 7 veces por segundo. Pero sin importar la potencia que tenga el tren, nunca podría alcanzar la velocidad de la luz, porque se lo prohíbe las leyes de la física. En cambio, digamos que se acerca bastante a la velocidad deseada. Entonces, sucede algo extraordinario. El tiempo comienza a fluir más lentamente a bordo con relación al resto del mundo, igual que sucedía cerca del agujero negro, o incluso un poco más. Todo en el tren se mueve en cámara lenta. Esto sucede para proteger el límite de velocidad. Y no resulta difícil entender el motivo. Imaginen a una niña corriendo hacia adelante dentro del tren. Su velocidad de avance se suma a la velocidad del tren. ¿Acaso no podría superar el límite de velocidad por accidente? La respuesta es no. Las leyes de la naturaleza evitan esa posibilidad, disminuyendo el tiempo a bordo del tren. De esa forma, no puede correr tan rápidamente como para superar el límite. El tiempo se demorará lo suficiente para proteger el límite de velocidad. De ese hecho, proviene la posibilidad de viajar grandes distancias hacia el futuro. Imaginen un tren que sale de la estación el 1 de enero del año 2050. Rodea la Tierra una y otra vez durante 100 años, hasta regresar finalmente a la estación el del 2150. Los pasajeros vivieron solo una semana. Que el tiempo se demoró considerablemente dentro del tren. Cuando bajen encontrarán un mundo muy distinto al que dejaron. En una semana, viajaron 100 años hacia el futuro. Obviamente, construir un tren capaz de alcanzar semejante velocidad es casi imposible. Pero construimos algo bastante similar a ese tren. El acelerador de partículas más grande del mundo, CERN,
en Ginebra, Suiza. En lo profundo de la Tierra, dentro de un túnel circular de 25 kilómetros de largo, se encuentra una corriente de miles de millones de partículas diminutas. Cuando se enciende la corriente, estas partículas aceleran de 0 a 96.000 kilómetros por hora en una fracción de segundo. A medida que aumenta la potencia, las partículas se aceleran cada vez más y atraviesan el túnel a una velocidad de 11.000 vueltas por segundo, casi a la velocidad de la luz. Pero al igual que el tren, nunca alcanzan la velocidad máxima. Solo llegan al 99,9% del límite. Cuando esto sucede, empiezan a viajar en el tiempo. Pudimos comprobarlo gracias a unas partículas de vida extremadamente corta, llamadas piones. Generalmente se desintegran en 25.000 millonésimas de segundo. Pero cuando se las acelera casi a la velocidad de la luz, duran 30 veces más. Estas partículas son auténticas viajeras en el tiempo. Es realmente muy sencillo. Si queremos viajar al futuro, solo necesitamos ir rápido. Muy rápido. Que somos capaces de manipular el espacio y el tiempo, porque esto demostraría que podemos controlar el tiempo, y eso a la postre lo que significa es que podríamos controlar nuestro destino de un modo nunca antes conocido por la humanidad. Pero muchos también estamos equivocados. Cuando miramos al Sol, lo que realmente estamos viendo es cómo era el Sol hace 8 minutos, porque eso es lo que tarda la luz del Sol en recorrer los 148 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. De modo que estamos viendo el pasado del Sol. Kaku cree que si pretendemos saber todo sobre los viajes en el tiempo, primero hemos de conocer perfectamente el propio tiempo. Para ello, corrige 3 errores muy importantes en los que solemos incurrir. La primera idea equivocada sobre el tiempo es que es universal, que si aquí son las 12, en la Luna son también las 12, y en todo el universo son también las 12. De hecho, la realidad demuestra que es imposible sincronizar los relojes en todo el universo. Y esta equivocación nace en la idea errónea número 2. Mucha gente cree que el tiempo pasa a un ritmo constante. La gente suele creer que el tiempo pasa uniformemente en todo el universo. Eso no es cierto. Está demostrado que en el espacio exterior el segundero de los relojes va más lento que en la Tierra. De hecho, nuestros sistemas de navegación por satélite solo funcionan porque el ejército estadounidense hace los correspondientes ajustes correctivos en los relojes de los satélites a diario. El tiempo no es absoluto. Corre a un ritmo distinto en lugares distintos. El viajero en el tiempo debe descartar también cualquier concepto mecánico del tiempo. Y asumir la idea de que el tiempo es una dimensión. Idea equivocada número 3. La mayoría de la gente asume que vivimos en un mundo tridimensional, pero no, lo cierto es que es cuatridimensional, 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Quizá no estemos acostumbrados a pensar en el tiempo como en una dimensión, pero Kaku sabe cómo facilitarnos el proceso. Con los videojuegos. Lo más interesante del Comecocos es que es bidimensional. Solo puede ir hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. Pero el concepto de arriba o abajo no existe, no podemos visualizarlo, es un mundo plano. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Podemos ir adelante o atrás, a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Sin embargo, somos incapaces de visualizar una dimensión superior, la cuarta, porque requiere un salto de la lógica que nuestro cerebro sencillamente no comprende. Cualquier reunión que tengamos en un edificio va a ser en un lugar que se alza sobre un plano, pero también a una hora acordada. De hecho,
La cuarta dimensión temporal está tan imbricada con las otras tres espaciales que los físicos dan en llamar a las cuatro juntas la dimensión espacio-tiempo. Ahora nuestra teoría es que el espacio y el tiempo no son invisibles, sino que son como una tela 2. Si así fuera, quizá el sueño de viajar en el tiempo no sea tan ridículo como suena. Para construir una máquina del tiempo debemos encontrar la forma de manipular ese tejido espaciotemporal. Muchos científicos creen que es esa manipulación la que hará de la máquina del tiempo no solo algo posible, sino también inevitable. Sabemos cómo modificar la velocidad a la que nos movemos cuando vamos corriendo por una acera llena de gente. Pero cambiar la velocidad a la que nos movemos por el tiempo es mucho más complicado. La mayoría de nosotros nos movemos hacia adelante en el tiempo a una velocidad de 1 segundo por segundo. Los astronautas a bordo de la estación espacial han viajado en el tiempo hacia el futuro. Pero ¿cómo es posible? Las estaciones espaciales orbitan alrededor de la Tierra a más de los que viven en ellas llevan allí más de 700 días. Cuando regresen, habrán viajado una fracción de segundo hacia el futuro. Su principal método: la velocidad. Las naves espaciales son máquinas del tiempo. La velocidad a la que viajan ralentiza el tiempo para las personas a bordo. Para demostrar el efecto del movimiento en el tiempo, primero tenemos que saber que la velocidad de la luz actúa como un limitador de velocidad cósmico. Nada viaja más rápido. Si tenemos un muón viajando por un anillo a casi la velocidad de la luz y su vida se prolonga, significa que el segundero del reloj del muón se mueve lentamente. Así, cuando el muón vuelve, el segundero solo ha hecho tic-tac, 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 mientras que si hacemos que haga tic-tac, 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 en cierto sentido es como si el muón viniera a nuestro futuro. Porque mientras que para el muón solo ha pasado 1 segundo, para nosotros han pasado 20. Toda masa tiene una energía asociada. Cuando un objeto se carga de energía por medio del movimiento a gran velocidad, su masa se incrementa. Las bolas de metal de este artilugio de despacho pesan más cuando se mueven que cuando están paradas. Pero como se mueven lentamente, el incremento en la masa es muy pequeño. Si se movieran casi a la velocidad de la luz, el incremento en la masa sería inmenso. De hecho, las partículas subatómicas que se mueven en el CERN a casi la velocidad de la luz llegan a pesar 7000 veces su peso en descanso. A medida que las partículas ganan masa, los científicos del CERN deben imprimirles más y más energía para mantenerlas en movimiento. A medida que aumentas la velocidad de la partícula, te vas acercando a la velocidad de la luz. Si la duplicas, te acercas más y más, pero nunca logras superar la velocidad de la luz. Para alcanzar la velocidad de la luz, necesitaríamos una energía infinita de la que hoy por hoy no disponemos. Esto es un láser de impulsos. Mide uno de los pocos valores absolutos de la naturaleza: la velocidad de la luz a través del vacío. El rayo atraviesa esta serie de lentes y espejos. Si movemos uno de los espejos hacia atrás unos 30 centímetros, la luz tendrá que recorrer una distancia mayor. Si consultamos el osciloscopio, vemos el tiempo adicional que la luz ha tardado en cubrir esta distancia. Sabiendo la distancia y el tiempo exactos, podemos calcular la velocidad. La velocidad es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Y sucesivos experimentos demuestran que esa cifra es constante en todo el universo. Dado que nunca cambia, puede manipularse. Un modo comúnmente aceptado para saltar hacia el futuro es la velocidad. Todos viajamos hacia el futuro, tanto si queremos como si no. Podemos viajar hacia adelante viajando a casi la velocidad de la luz. El problema es volver después.
Sin embargo, puede haber otro modo de construir una máquina del tiempo. La gravedad. Muchos de nosotros pensamos en la gravedad simplemente como la fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra. Pero los científicos de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, lo ven de un modo completamente distinto. Para el viajero en el tiempo, la gravedad o distorsiona el tejido espaciotemporal. El profesor Brian Cox es experto en gravedad y en su interacción con la dimensión espaciotemporal. La dimensión espaciotemporal no es algo que esté solo ahí. También está aquí, delante de mí, dentro de mí. Y yo la moldeo y la curvo un poco con la escasa fuerza gravitacional que puedo producir. Evidentemente, como yo peso poco, cuando me muevo no la curvo mucho, pero algo del tamaño de una estrella o de una galaxia o de un agujero negro comba y curva la dimensión espaciotemporal considerablemente. Cuanto mayor sea la masa del objeto, mayor el impacto o la marca sobre el tejido espaciotemporal. Y no es solo una teoría, existen pruebas. Estas imágenes del telescopio Hubble muestran lo que le ocurre a la luz en su viajar por el espacio. Cuando la luz atraviesa una galaxia, su trayectoria se dobla. Examinando cómo la luz se curva al viajar, podemos demostrar que la masa moldea la dimensión espaciotemporal. Este experimento reproduce el fenómeno en cuestión en un laboratorio. Es un mini universo y demuestra cómo la luz viaja a través de la dimensión espaciotemporal. En un espacio-tiempo plano, el rayo de luz sigue una línea recta. Pero hay pruebas que demuestran que la luz se curva cuando viaja por el universo. La trayectoria que sigue también se curva, y esa trayectoria es la propia dimensión espaciotemporal. Miles de millones de estrellas curvan la dimensión espaciotemporal actuando como una lente. Dado que las lentes curvan la luz, si torcemos el espacio-tiempo, la luz se curva. La imagen de la galaxia está en el medio, y luego observamos estos anillos que se ven perfectamente. Esos son la prueba fehaciente, inequívoca, de que la masa curva la dimensión espaciotemporal. Esa comba de la dimensión espaciotemporal son los cimientos para la construcción de la máquina del tiempo. Cuando la gravedad curva el espacio-tiempo, se observa un efecto real en cómo pasa el tiempo. Aquí, en la Tierra, puede que no lo percibamos, pero a ras del suelo, el tiempo pasa más lentamente que en lo alto de un rascacielos. Cuanto más cerca estemos de la Tierra, más se curva el espacio-tiempo y más intensa es la gravedad, de ahí que el tiempo pase más lento. Aquí, en cambio, el espacio-tiempo está menos curvado. La gravedad es algo más débil y el tiempo pasa más rápido. El efecto es realmente imperceptible. Tendría que pasar cientos de años en lo alto de este rascacielos para que mi reloj se adelantara 50 millonésimas de segundo respecto al de cualquiera a ras de suelo. Pero en cierto sentido podemos considerar la navegación por satélite no funcionaría. La gravedad de la Tierra y la consecuente curva espaciotemporal no son lo suficientemente extremas para que un viajero en el tiempo pueda ir al pasado. Pero hay puntos en el universo en los que la gravedad distorsiona radicalmente la dimensión espaciotemporal. La mayor parte del espacio-tiempo es plana. Solo se curva acusadamente en los agujeros negros. El profesor Stephen Hawking es un experto mundialmente reconocido en agujeros negros. En los 70, su revolucionaria investigación arrojó luz a un tema, el de los agujeros negros, que no había pasado de las teorías. La fuerza gravitatoria de un agujero negro estira y dobla el espacio-tiempo que lo rodea hasta formar un agujero en forma de cono de profundidad increíble. Dada la intensidad de la gravedad del agujero negro, el tiempo se ralentiza drásticamente en él. A los físicos como Hawking les fascinan los agujeros negros sobre el tiempo. Pero hay una pega. El agujero negro tiene un límite llamado horizonte de eventos que conduce hasta el punto más denso, la singularidad. Y eso no es una buena noticia para el viajero del tiempo. En un agujero negro,
estaríamos abocados a llegar hasta la singularidad y ahí terminaría nuestra existencia. La investigación de Hawking sobre los agujeros negros fue un acto de fe teórico, pero él rió el último.